Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Shiroka. Hoy veremos el Godox SL60W. En este vídeo veremos el Godox 60W y también veremos su uso combinado con el softbox Neewer de 66 centímetros. Esta luz es una alternativa barata al Aperture o Aputure, como queráis llamarlo, 120D Mark II. Ofrece unas prestaciones ligeramente inferiores, pero su precio es 6 veces inferior. El Godox SL60W es una luz de un solo punto, con una potencia de 60 vatios, montura Bowens y conexión directa a la red eléctrica. Existen dos versiones, la luz fría de 5600 Kelvin, la Godox SL60W, y la versión de luz cálida 3300 Kelvin, la Godox SL60Y. En este vídeo veremos la versión de luz fría, la Godox SL60W. El fabricante indica que tiene 5600 Kelvin de temperatura con una variación de más o menos 200 Kelvin aproximadamente. Pero en mi caso, la unidad que estamos probando, tras haber hecho distintas mediciones con distintas cámaras y el balance de blancos en DaVinci Resolve, la luz debe de tener unos 500 Kelvin menos de los 5600 que indica el fabricante, por lo que debemos de tener en cuenta que pueden existir estas variaciones. La luz tiene un rendimiento cromático muy bueno. El fabricante nos indica que tiene un índice de reproducción cromática del 93%, un TLCI de más de 95 y un R9 de más de 80, lo cual da un rendimiento cromático bastante bueno en general. La lámpara tiene una intensidad bastante buena, llegando a los 4100 según nos indica el fabricante a 1 metro de distancia. No nos indica con o sin reflector. Si es sin reflector es bastante impresionante, ya que el Aperture 120D Mark II daría 4700 sin reflector, por lo que por el precio que tiene lo hace bastante interesante. Yo no tengo el Aperture, por lo cual no puedo compararlos, pero he visto bastantes comparativas donde se indica que la variación al 100% de intensidad es aproximadamente de un 20%, por lo que si ese 20% no es importante, esta luz es una luz a tenerla en cuenta. Además, la luz nos trae un mando a distancia con el que podremos controlar 6 grupos con 16 canales en cada grupo, lo cual nos da una gran cantidad de luces a controlar desde un solo mando a distancia. La luz tiene una construcción en plástico y aluminio, de una gran resistencia y que ayuda a disipar el calor. También trae un ventilador interno que a mi parecer no resulta nada ruidoso, al menos en mi unidad. Pero debemos tener en cuenta este ventilador cuando vayamos a usarlos en jornadas muy largas o en sets donde el ruido sea un factor muy importante a tener en cuenta. En la parte trasera, la luz dispone de un botón de encendido, una rueda donde podemos ajustar la intensidad del 10 al 100% en variaciones de una unidad, así como un botón donde podremos seleccionar el grupo y el canal para la unidad. En la parte trasera dispone también de una pantalla LCD donde se refleja la intensidad de la luz, el grupo o el canal que se está usando para el mando de distancia, así como la temperatura de la unidad, que puede venir reflejada en grados centígrados o Fahrenheit según lo deseemos. Aunque la construcción de la luz es bastante buena, podría mejorarse en algunos aspectos, por ejemplo en el ajuste de la montura Bowens y sobre todo en el tornillo que controla el cabeceo de la luz. Este tornillo bloquea la posición de la luz en su cabeceo mediante fricción, y sucede que con algunos accesorios bastante pesados, como por ejemplo un softbox, se ve que le cuesta mantener la posición y a veces es incluso difícil ajustar la posición de cabeceo de la luz. También tiene otra desventaja respecto al uso de baterías. Sé que existen baterías de terceros, pero que yo sepa a día de hoy no existe ninguna alternativa en Godox que nos ofrezcan baterías para uso en la serie SL. Y existe otra posible desventaja, aunque es una lotería. Al parecer algunas unidades, cuando las utilizas a menos del 15% de potencia y además utilizas velocidades de obturación muy altas, 1/1000 por ejemplo, se produce cierto fliqueo. Yo mi unidad la he probado y no soy capaz de apreciar ese fliqueo. Yo he hecho varias pruebas con mi unidad, no muchas la verdad, pero no he podido apreciar ese fliqueo de manera tan clara como se indica. Es posible que pueda producirse, pero en condiciones muy extremas, donde yo normalmente no usaré la luz.
por lo que para mí no es una desventaja en mi unidad. En mi caso, disparar a 1 partido de 1000 y una intensidad del 15% o inferior es algo que no hago normalmente, por lo cual para mí no es una desventaja de la luz, pero supongo que todo dependerá del uso que tengamos pensado darle. Os dejo las pruebas del fliqueo, aunque supongo que con la compresión de YouTube, si hubiese algo, también sería difícil de ver, pero sin compresión yo tampoco lo aprecio claramente que exista ese fliqueo. Es posible que esta carencia relativa al fliqueo en algunas unidades se deba por un bajo control de calidad del fabricante, pero a mi parecer es sencillo de solucionar. Cuando recibamos la luz, hacemos las pruebas de fliqueo y tenemos un tiempo de evolución. Si nuestra unidad le afecta ese fliqueo, simplemente tenemos que devolver la unidad y que nos devuelvan el dinero o pedir una nueva. Si lo hacemos en Amazon, generalmente no tendremos ningún tipo de problema. La luz Godox resulta muy interesante para su uso en YouTube y vlogs. Si lo usamos con un softbox, obtenemos una luz muy cinemática a un precio muy bajito. En mi caso yo uso un softbox Neewer 66 centímetros. Es un softbox muy baratito, unos 50 € aproximadamente en Amazon. Y si lo comparamos con otros softbox, como por ejemplo el Aperture Light Dome Mini 2, resulta bastante barato en comparación. Pero en este softbox debemos de tener en cuenta algunas cosas. Disminuye bastante la intensidad de la luz y además la hace en torno a 100 o 200 Kelvin más cálida, por lo cual debemos de tenerlo en cuenta. Y como principal desventaja, se tarda muchísimo en montarlo y desmontarlo, por lo que si lo vamos a usar de manera continua hay que tenerlo en cuenta. Sinceramente, si vamos a montar y desmontar este softbox, yo no lo cogería. Solo lo usaría en los casos donde lo voy a tener montado en un determinado sitio y lo voy a mover para usarlo. Si vamos a montarlo y desmontarlo, el uso del Aperture al final nos ahorrará dinero por el tiempo que evitaremos entre montar y desmontar. En cuanto a las ventajas y desventajas del Godox SL60W, para mí las ventajas son las siguientes. Su precio es bajo, la relación calidad-precio es muy buena. Su índice de reproducción cromática es bastante bueno. Dispone de montura Bowens, lo cual lo hace muy interesante. Además, la calidad de construcción es bastante buena en general. Y está todo incluido dentro de la unidad, lo cual hace fácil su uso y manejo. Y dispone además de un mando a distancia, lo cual también facilita su manejo. Y en cuanto a las desventajas, a mi parecer, serían que la temperatura de color es un poco más variable de lo que indica el fabricante, lo cual hay que tener en cuenta. Además, no se pueden utilizar baterías externas, lo cual nos limita el uso, por ejemplo, en sitios donde no dispongamos de corriente eléctrica. Tenemos que tener en cuenta también el tema del tornillo que sujeta el cabeceo de la luz, que es posible que falle con el tiempo. También existe el problema del fliqueo en ciertas unidades para quien utilice esos determinados casos extremos de baja intensidad y alta obturación, y el ventilador puede resultar un poco más ruidoso de lo necesario en algunos momentos. En resumen, el Godox SL60 es una luz muy interesante, en especial si vamos a grabar para YouTube, blogs o páginas web donde van a ir vídeos con compresión. También en aquellos trabajos donde por cuestión de presupuesto no podamos optar a luces de mucha más calidad, que esto nos salvará la vida a un precio muy barato. Pero sinceramente, para trabajos más profesionales donde el cliente busque una alta calidad y sea consciente de que implica mejores equipos, el uso de otras luces, como por ejemplo puede ser el Aperture 120D Mark II, es mucho más recomendable, ya que nos darán principalmente una temperatura de color mucho más estable y el índice de reproducción cromática será un pelín mejor. Y en cuanto al softbox Neewer de 66 centímetros, yo solo lo recomiendo para YouTube o blogs. Su uso para moverlo de un sitio a otro es totalmente desaconsejable. Solo con el tiempo que tardas en montarlo y desmontarlo, al final, invirtiendo un poquito más, ahorras dinero con un Aperture Light Dome Mini 2, que además es más fácil y ofrece mejor calidad. Y esto es todo de la review del Godox SL60W. Os animo a que os suscribáis al canal para ir viendo los vídeos que iré subiendo. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que tengáis un feliz día.